Cuando tu nombre sale en una conversación y no estás ahí, ¿qué crees que estén diciendo de ti? Te la pongo así de fácil. Cuando hablan a tus espaldas, personas que te conocen y que no te conocen, ¿qué crees que estén diciendo de ti? Pudiéramos pensar muchas cosas, pero antes de hablar de eso, quiero darles la bienvenida. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Gracias por venir, gracias a todos los que se conectaron por nuestra transmisión por internet. Gracias por acompañarnos y estar aquí. El día de hoy es el último de esta serie que hemos llamado Vencedor es mi nombre. Y te hacía esa pregunta por lo siguiente. Hablando de cuál será nuestra reputación, quieras o no, cada uno de los que estamos aquí tenemos una reputación. La reputación simplemente es el concepto que la gente tiene acerca de nosotros. Nos guste o no, cada quien tiene una opinión acerca de nosotros. Entonces, para hablar este último capítulo de Vencedor es mi nombre, pensemos un poquito en cuál es nuestra reputación, ¿no? Y qué es lo que la gente piensa de nosotros. Y para empezar esta tarde, me gustaría hacer una encuesta. Te explico cómo va a funcionar. Vamos a proyectar algunas fotos y dependiendo de tu opinión o tu concepto de la persona que vamos a estar proyectando, vamos a ver qué tan buena o mala reputación tienen ellos, ¿sale? Entonces va a ser así. Entonces proyectamos una foto y si tú crees que esta persona tiene buena reputación, le vas a dar like, ¿ok? Si crees que tiene mala reputación, le vas a dar dislike, ¿sale? Si no sabes, si no te interesa, dices, no, esta persona no sé si sea buena o mala, le vas a dar un voto neutro. ¿Está bien? ¿Estamos listos para votar? Ahí los que están conectados en internet también nos pueden ayudar con esta encuesta, ¿sale? Entonces vamos a poner al primer personaje. A ver, ¿cuál es el primer personaje? ¿Ok? ¿Cuál es tu? Adolfo Hitler, que fue responsable de la muerte de cerca de 6 millones de judíos. Bueno, ya vimos cuál es su reputación. Vamos con la siguiente persona. Siguiente personaje, ahí está. Nelson Mandela, que fue un defensor de los derechos humanos en Sudáfrica. ¿Cuál es la reputación que le dan? Muy bien. Sale, vamos con el que sigue. ¿Ok? Salma Hayek, activista y actriz social. ¿Ok? Algunos no saben, muy bien. Va bien esta encuesta. Y, a ver, uno más. A ver, ¿qué piensan de este personaje? ¿Qué pasó? Ahora sí votaron hasta doble algunos, ¿eh? Dijeron, no, muy bien. Ahora, vamos con uno más. ¿Qué piensan de este personaje? Algunos de ustedes dirán, y bueno, ¿este personaje quién es? Bueno, hoy vamos a hablar de este personaje. Él se llama José. José es conocido como el soñador, esa fue su reputación, ya que tenía muchas visiones y soñaba mucho. Pero te platico rápidamente un poco de la historia de José. José fue el hijo favorito de Judá. Judá era el hombre más importante en la historia, en la nación de Israel. Entonces, José era su hijo favorito. Ahora, José tenía 10 hermanos mayores, y un hermano menor. ¿Sale? Entonces, José era el favorito de su papá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que sus hermanos de repente le tenían un poquito de envidia, ¿no? Por ejemplo, el abrigo que vimos es un abrigo de colores, ¿no? De muchos colores. Y de repente sus hermanos eran así, ¿y por qué a José sí le dan ese abrigo y a mí me dan este abrigo feo? Entonces de repente había una rivalidad ahí entre él y sus hermanos que les causaba una tensión muy compleja. De hecho, un día, de los tantos sueños que tuvo José, tuvo un sueño donde él veía como unas espigas de trigo como que lo adoraban y se postraban delante de él. Entonces al otro día llegó con sus amigos, con sus hermanos y les dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño que había unas espigas que se postraban delante de mí. Y José les dice, creo que son ustedes.
Algún día voy a tener mucha más influencia que ustedes y ustedes me van a necesitar. ¿Cómo crees que se sentían los hermanos? No, pues definitivamente no les gustaba la actitud de José, así que pensaron, ¿cómo le hacemos para quitarnos a este José de encima, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Dijeron, ya sé, vamos a matarlo. Su idea, su grandiosa idea era matarlo. Así que un día estaban preparando todo para hacerlo y de repente vieron que iba pasando por ahí una caravana de comerciantes. Y dijeron, no, mira, no lo matemos. Mejor se lo vendemos a estos y ya le decimos a nuestro papá que se murió. Justo eso hicieron. Vendieron a su hermano, agarraron su túnica de colores, la embarraron de sangre y fueron con el papá y le dijeron, papá, un animal salvaje pues mató a tu hijo. Y ya, en este momento es donde empieza el capítulo de la vida de José que me gustaría que hoy estudiáramos. Génesis capítulo 39, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Entonces comienza este nuevo capítulo en la vida de José, pero ahora comienza como esclavo. Imagínate, de ser el hijo preferido de su papá, de ser alguien importante en su nación, ahora es vendido y ahora es esclavo. ¿Pudieras pensar por unos segundos cómo pudiera llegar a sentirse José? Estando solo, lejos de su tierra, abandonado. ¿Pudieras imaginarte de ser alguien con privilegios? Ahora es esclavo. ¿Sabes? Si nos ponemos a pensar, hay cosas que nos llegan a esclavizar a nosotros. De un día a otro tomamos decisiones malas que nos llevan a esclavizarnos o nos llevan a vivir bajo cierta opresión. José ahora tenía esta nueva identidad, si le quieres llamar así. Él no nació esclavo, sin embargo, por las cosas que pasaron en su vida, ahora es esclavo. A lo mejor tú no naciste esclavo, pero a lo mejor has tomado ciertas decisiones que hoy te tienen esclavizado a alguna adicción o te tienen esclavizado a algo malo en una relación que puedas llegar a tener en tu familia. Pero sabes, ahí no se quedó la historia de José. La Biblia nos cuenta que José, de ser esclavo, se convirtió en el gobernador de Egipto. Ahora, impresionante pensar eso, que un esclavo pudiera llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo en ese entonces. Así que la pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró José de ser esclavo convertirse en el gobernador? Y hoy me gustaría que juntos pensemos en tres principios que José supo adoptar en su vida, que José supo abrazar, que le ayudaron a convertirse de esclavo a gobernador. Tres principios que el día de hoy, si tú y yo abrazamos y aplicamos a nuestra vida, puede haber cambios importantes para cada uno de nosotros. El primer principio es: reescribe tu reputación. Reescribe tu reputación. La reputación en ese entonces de José era esclavo, ¿no? Muchos pudiéramos sentirnos identificados en esa posición de José porque a lo mejor llegó a un país y era indocumentado, no tenía papeles allá, o a lo mejor llegó a ese país y no había estudiado una carrera, a lo mejor llegó a este país y lo único que era un esclavo. Sin embargo, José no se conformó a la posición que tenía. Ahora déjate digo, pudieras pensar que tú eres tu reputación, pero no siempre la reputación que tenemos es 100% cierta. Lo que significa que hay cosas buenas en nuestra vida, pero si nos ponemos a pensar un poquito, también hay algunas cosas que pudiéramos cambiar. Hay cosas que vale la pena que sean diferentes. En el versículo 3 y 4 del capítulo 39, llegó José a Egipto y los mercaderes lo vendieron. Se lo vendieron a Potifar. Mira lo que dice este versículo. Potifar se dio cuenta
de que el Señor estaba con José y que le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Fíjate que aquí vemos cómo José decidió no quedarse con los brazos cruzados, decidió no convertirse en una víctima de sus circunstancias. Cuando llegó a la casa de Potifar, él se puso a trabajar, él se puso a hacer lo que sabía hacer. Pero ¿sabes qué? Él recordó, en este país lejano no estoy solo. Por lo tanto, quizá estoy en un estado actual de esclavo, pero no estoy solo, Dios está conmigo. Lo que me lleva a pensar lo siguiente: si Dios está contigo, cualquier adversidad que tengas puede ser vencida. No importa qué es lo que estés enfrentando el día de hoy, no importa qué tan grave sea esa enfermedad, no importa qué tan profundo sea ese dolor que tengas, cualquier adversidad que tengamos puede ser vencida. Así que hoy es un día para decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a vivir esclavizado. Voy a tener el valor de vencer esta opresión. Hoy es un buen día para dejar atrás las cosas que nos han oprimido. Lo primero que tuvo que hacer José es reescribir su historia. Decir, aquí me tienen etiquetado como un esclavo, pero yo sé quién está conmigo. Dios está conmigo. El segundo principio que vemos es, haz lo correcto. Después de decidir que no eres una víctima de tus circunstancias, decides hacer lo correcto. Sabes, José supo tener prioridades claras y escoger las prioridades correctas que lo llevaron a tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Hay un capítulo en la vida de José donde de ser esclavo se convirtió en el encargado de la casa de Potifar. Como leímos en el versículo, le iba tan bien que Potifar lo puso como encargado de su casa. Y un día Potifar salió a trabajar y de repente se puso medio intenso el ambiente en la casa de Potifar. Vamos a leer este versículo en Génesis 39, versículos 6 al 9. Miren lo que dice. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Ahí, a ver, vamos a detenernos ahí tantito. Imagínate, hasta me puse a sudar nada más de pensar. Imagínate que la esposa de tu jefe de repente te dice, ven y acuéstate conmigo. Ahora, las intenciones de esta mujer no necesariamente eran para descansar juntos, ¿verdad? No era para que le contara un cuento antes de dormir. Tenía intenciones malvadas esta mujer. Entonces, José se queda un poquito congelado en ese momento y tiene una decisión que tomar. Ahora, déjate explico algo. Cuando sucedió esto, aún no existía el código moral que nosotros llamamos como los 10 mandamientos. Dios aún no había dado a conocer esos lineamientos que nos mantienen seguros. Entonces, ¿cómo es que José iba a tomar una decisión? Entonces, ante esta oportunidad, se dice que Potifar era un hombre muy poderoso, muy rico, y que pues su esposa no era fea. Entonces José tiene esta oportunidad, ¿y qué hago? ¿Y qué es lo que hago? ¿Y por dónde me voy? Ahora, ante esta oportunidad, ¿qué es lo correcto? ¿Qué fue lo que hizo José? Vamos a ver en el versículo 7. Pero José se negó. Mire, señora, le contestó, mi amo confía en mí, me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Te pregunto,
¿Cómo sabía José que era un pecado? ¿Cómo supo que estaba mal? ¿Sabes? La respuesta a esa pregunta es que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Hay veces en nuestra vida que tú y yo no sabemos qué decisión tomar. O cuando se nos presenta una oportunidad de no hacer lo correcto, a veces nuestras excusas son, bueno, es que es una mentirita piadosa, ¿no? O dices, no, es que una no es ninguna. O como decimos en México, el que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces se nos vienen estas oportunidades a nuestra vida y a veces no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué? José se dejó guiar por el Espíritu Santo para hacer lo correcto. ¿Sabes? En una sociedad donde prácticamente muchas veces cada quien puede hacer lo que quiere, dejarte guiar por el Espíritu Santo te va a garantizar tomar buenas decisiones. Hay una frase que desde hace mucho tiempo yo digo y me repito a mí mismo y me ha servido como un filtro. Te la quiero compartir hoy para que te la aprendas y te la lleves. Es una frase muy cortita que dice así: si lo dudas, no lo hagas. Así de fácil. Si lo dudas, no lo hagas. Estás en ese momento de, híjole, si lo hago o no lo hago. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mando ese texto o no lo mando? ¿Sabes que si lo dudas, no lo hagas? Sin importar las consecuencias. José no sabía cuáles eran las consecuencias a las que se iba a enfrentar. Él no sabía qué es lo que iba a pasar en su vida al negarse de esta manera a la esposa de Potifar. Y para su sorpresa, la consecuencia de hacer lo correcto lo llevó a la cárcel. Imagínate, de esclavo, ahora es el encargado de la casa de Potifar y ahora otra vez para abajo. Ahora a la cárcel. ¿Por qué? Porque la señora de Potifar inventó un chisme de que él era el que se le estaba abalanzando. Potifar dijo, no, vámonos a la cárcel, José. El precio que José pagó por hacer lo correcto lo llevó a la cárcel. Pero sabes que aún ahí Dios estaba con él. Cuando tú estés frente a la oportunidad de hacer algo bien o mal, no tengas miedo de hacer lo que está bien. No tengas miedo de hacer lo correcto sin importar las consecuencias que esto pudiera traer. Dios llega a nuestra vida sin darnos cuenta nosotros, para que podamos seguirlo con seguridad hasta lo inesperado. El primer principio fue que José reescribió su reputación. El segundo es que hizo lo correcto. El tercer principio es que cerró capítulos pendientes en su vida. Después de un tiempo, José salió de la cárcel. Dios lo estaba preparando, lo estaba equipando para lo que seguía en su vida. Pero había algo que José no había arreglado. No sé si te acuerdas que sus hermanos lo vendieron. Ahora imagínate cargar con ese peso por tantos años. Si de repente cuando uno de tus amigos te traiciona, duele. O hay algunos que hasta porque no te contestaron la llamada ya te sentiste, ¿verdad? Ahora imagínate que tus propios hermanos te vendieran. Yo creo que José vino cargando con ese peso por mucho tiempo. Vino arrastrando ese peso por mucho tiempo. A lo mejor hay algo que tú vienes arrastrando. A lo mejor hay algo que tú no has podido soltar. José aún tenía que perdonar a sus hermanos. Para este entonces, en la historia, donde vivía la familia de José, sus hermanos y su padre, había una sequía. Y esa sequía había provocado una hambruna. Entonces, donde vivían se habían quedado sin comida. Entonces, ellos habían escuchado que en Egipto había comida.
Así que el papá de José mandó a sus hermanos, pues vayan a Egipto a buscar comida. Y sabes que en uno de esos viajes José identificó a sus hermanos. Híjole, imagínate que tú te identifiques a tus hermanos después de que te traicionaron. ¿Qué no te gustaría hacerles? Ahora sí me la van a pagar, mugrosos, ¿verdad? Pero sabes que José optó perdonarlos. Mira lo que dice Génesis 45, 4 y 5. José se enfrenta a sus hermanos, los ve de frente y les dice: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Sabes que Dios tenía un propósito en medio de toda esta tragedia, en medio de toda esta confusión. Dios tenía un propósito para la vida de José. De hecho, sin saberlo, los hermanos de José le hicieron un favor a José. Y a final de cuentas se hicieron un favor ellos mismos. Porque el propósito que Dios tenía para José no era solo que llegara a ser gobernador de Egipto, sino que a través de eso pudiera salvar a su nación, a su pueblo. Pero sabes, tuvo que perdonar a sus hermanos. Déjate digo algo, es más valiente el que suelta la ofensa que el que defiende su postura. Hoy es un buen momento para reflexionar a quién tienes que perdonar tal vez tú. ¿Cuál es algún capítulo en tu vida que tienes que cerrar? Hay veces que nos cuesta trabajo cerrar capítulos y los reabrimos y los reabrimos. ¿Sabes qué? Si quieres avanzar tienes que cerrar algunos capítulos. Tienes que aprender a perdonar como José perdonó. De hecho, esa fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Dar su vida por nosotros para perdonarnos. Cuando tú y yo no merecemos ese perdón, cuando nuestras acciones a lo mejor pudieran ser vergonzosas, ¿sabes qué? Jesús dice: te amo tanto que fui a la cruz para perdonarte. El perdonar no cambia tu pasado, pero sí determina tu futuro. Y sabes, el perdón de Dios determina tu futuro. A veces sientes que las circunstancias que pasan en tu vida te van alejando de tu propósito en la vida, sin saber que solo te están acercando un poquito más a lo que Dios tiene para ti. El pueblo de Israel estaba a punto de ser exterminado, se estaban quedando sin comida. Entonces José le dice a sus hermanos: pues vénganse para acá. Aquí hay comida, aquí hay trabajo, vénganse para acá. Y mira lo que sucedió cuando el pueblo de Israel venía hacia Egipto. Génesis 47, versículos 5 y 6. Entonces el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras de toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. A final de cuentas, el legado de José fue rescatar a su pueblo de la hambruna. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú a quién tienes que rescatar? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si José, de ser esclavo a preso, a gobernador, Dios usó todas esas circunstancias para que él lograra rescatar a su pueblo del hambre. Yo quiero preguntarte, ¿para qué te está preparando Dios a ti? La realidad es esta: ninguno de los que estamos aquí por error.
Dios tiene un propósito para tu vida. Sabes, José no se detuvo a medio camino, no se desanimó, siguió adelante. Sin importar en qué etapa de tu vida estás el día de hoy, sin importar qué tan difícil ha sido tu camino, sin importar cuántas han sido las adversidades, quiero decirte algo: lo que hagas con tu vida tiene un eco en la eternidad. Lo que tú hagas el día de hoy va a resonar en la eternidad. Cuando entendemos que el propósito de nuestra vida es mayor a nosotros mismos, la eternidad es afectada. Dios tiene un propósito para ti. Me gustaría terminar con una historia de un joven inglés. Este joven comenzó su vida con muchos problemas a los 7 años de edad. Estando en Londres, a los 7 años de edad, su madre muere. Su padre era un comerciante, por lo tanto no tenía mucho tiempo que invertir en él. Entonces este niño prácticamente creció solo. Empezó a defenderse de la vida como él podía, pero empezó a tomar muy malas decisiones. Se empezó a juntar con la gente incorrecta, empezó a meterse en muchos problemas. Un joven desenfrenado que a final de cuentas optó por hacer un desastre de su vida. Después de algunos años de este estilo de vida malo, de repente escucha por ahí que la Fuerza Naval iba a hacer un equipo especial para cuidar de la realeza cuando viajaban en alta mar. Y pasaron a llevar solicitudes para cualquier joven que quisiera ser parte de estas fuerzas especiales navales. Así que él dijo, pues me voy a apuntar. Así que en 1743 este joven se apuntó a la Fuerza Real de la Naval en Inglaterra para proteger al rey y a su familia. Pero debido a su carácter desenfrenado, debido a esa manera tan desastrosa que había llevado su vida, en el ejército le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no sirves. La Fuerza Naval le dijeron, no nos sirves, así que mejor te vamos a dejar. Y en uno de los viajes que hacían en alta mar, en un entrenamiento, llegaron a una isla y ahí lo dejaron a este chico. Lo abandonaron y dijeron, ¿sabes qué? Eres muy indisciplinado, no nos sirves para nada. Y se fueron. En ese momento que fue rechazado por la Fuerza Naval, él se puso a pensar, yo no puedo regresar a mi casa, darle la cara a mi padre. Sería una humillación para él y para mí. No voy a regresar. Así que dijo, pues mejor me voy a quitar la vida. Optó por suicidarse. Cuando este joven estaba a punto de quitarse la vida, unos hombres lo vieron a lo lejos, vieron lo que estaba pasando, así que lo agarraron, lo amarraron y lo aventaron a su barco. Ellos eran comerciantes. Y lo pusieron a trabajar ahí en el barco. Lo pusieron a trabajar en contra de su propia voluntad, lo pusieron a trabajar. Ellos viajaban de país en país como comerciantes. Entonces, estando en este barco, él aprendió a comerciar, a vender, a comprar y demás, hasta que se convirtió en traficante de esclavos. Él empezó una flota muy grande y se convirtió en un hombre muy cruel y muy violento. La historia dice que él traficó miles de esclavos. Iba a África, los agarraba, se los llevaba a Inglaterra y ahí los vendía. Viaje tras viaje tras viaje. Este hombre, dicen que era tan violento que si alguno de los esclavos le buscaba pleito, en el momento él agarraba y los mataba. Se convirtió en un hombre muy duro. Pero en un escrito él cuenta algo que le sucedió en lo que ellos dicen que fue la tormenta de ese siglo.
Venía viajando de África hacia Inglaterra y de repente una tormenta muy grande cayó en alta mar y el barco parecía que se hundía. Al ir en el viaje se dieron cuenta que había un hoyo en el fondo del barco y el agua se estaba metiendo por abajo. Entonces él se puso a pensar, ¿sabes qué? Ahora sí, ya llegó al final mi vida. Pero él se acordó que su madre le decía cuando él era niño que había un Dios que hacía milagros, que ese Dios podía hacer lo imposible. Así que este hombre dijo, bueno Dios, a ver, en medio de esta tormenta, en medio de todo lo que está pasando, si es cierto que existes, necesito que hagas algo. De hecho, este hombre hizo una oración que probablemente muchos de nosotros hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Si uno volteamos, Dios, si me sacas de esta, ahora sí ya, me voy a portar bien. Entonces este hombre hizo esa oración, dice, ¿sabes qué? Si me salvas de esta, voy a cambiar mis caminos. La historia narra que había un cargamento en la parte de abajo del barco que de repente con la marea ese cargamento bloqueó el hoyo donde estaba entrando el agua. Paró que entrara el agua y lograron llegar a la playa. Este hombre describe el momento cuando se baja del barco y cae a la playa. Él lo describe como el momento de su rendición total. Ese día él cambió sus caminos, dejó de traficar a personas, decidió cambiar su forma de vivir. Años después murió, pero me gustaría leerte lo que dice la lápida en su tumba. Tengo una fotografía de lo que dice la lápida en su tumba. Está en inglés, pero te lo voy a leer en español. Dice lo siguiente: John Newton, un infiel perdido, un traficante de esclavos en África, quien por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue preservado, restaurado, perdonado y escogido para predicar la fe que él había trabajado arduamente por destruir. Al final de cuentas, este hombre tuvo un encuentro tan trascendente con Dios que cambió su vida. Él se metió a estudiar la Biblia y una vez que estudió la Biblia se hizo pastor y escribió muchos himnos. De hecho, él escribió uno de los himnos más famosos que nosotros como cristianos cantamos, que se llama Sublime Gracia. La hemos cantado muchísimas veces, pero ¿sabes qué? Esa canción surgió de un momento muy oscuro en la vida de John Newton. Y él nunca se imaginó que su vida iba a impactar a millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Generación tras generación ha sentido el amor de Dios a través de esta canción. Te cuento esta historia porque quiero motivarte a que tú sepas, Dios tiene un destino para tu vida. John Newton escribió una canción que ha impactado millones de personas. Tú ya escribiste tu canción. Tú ya hiciste lo que a ti te toca para dejar un legado. Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí por error. Me gustaría orar contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias por tomarnos en cuenta para tus planes. Muchas veces a lo largo de nuestra vida tenemos preguntas, tenemos dudas, pero en medio de todo, tú eres fiel. Te mantienes cerca a nosotros. Cuando nosotros pensamos que una tragedia va a acabar con nosotros o una enfermedad va a acabar con nosotros, tú siempre tienes un plan para ayudarnos a seguir adelante. Te doy gracias, Dios, por mis amigos que el día de hoy están escuchando este mensaje. Te pido que tú puedas tocar sus corazones y sus mentes. Y
que tú puedas inyectar en cada uno de ellos ese valor para cumplir el propósito por el cual cada uno de ellos está en este planeta, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pudieras pensar, pero me están pasando cosas adversas. Pudieras pensar, hay mucho en mi contra. Déjate leo lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. No importa qué te esté pasando, a final de cuentas todo va a estar bien. No importa qué tan oscuro sea el día de hoy, recuerda que va a funcionar para que todo esté bien. Tu legado comienza cuando entiendes que Dios tiene un propósito mayor a ti mismo.